Buenos días una vez más, mis amados hermanos. El Señor les continúa bendiciendo. Les invito a que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a seguir exponiendo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que les pido que por favor me acompañen a segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual ha habido primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos, hermanos. Soberano Dios, Padre eterno, a ti te damos la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú lo mereces, oh Padre. En esta mañana estamos en tu presencia, clamando, Señor, que seas tú ayudándonos a recibir la santa exhortación de tu palabra con gozo, con alegría en nuestro corazón. Bendícenos, oh Padre, y enséñanos a obedecerte a través de ella. Padre, que nuestros oídos estén atentos a la predicación, a la exposición de tu santa palabra. Que no nos distraigamos, oh Dios, con cosas externas, tampoco, Señor, con cosas internas, como pueden ser el sueño, la fatiga o el cansancio. Señor, que la obra que se está realizando afuera o al lado, o ningún otro tipo de inconveniente, Señor, las personas que pasan fuera, los niños llorando, o cualquier otra cosa que pueda ocurrir, Padre, que nada nos impida apartarnos de tu santa palabra, y que podamos por ella ser instruidos. Por eso también te pido que me ayudes a mí también como predicador a exponerla de una manera clara, veraz, concisa, que sea edificación para mis hermanos y que sea, Señor, de bendición para tu iglesia. Háblanos a todos, Padre, a mí primeramente y también a tu congregación, para que a través de tu palabra aprendamos a obedecerte y a serte fiel. A ti, Señor, sea la gloria y la honra. A ti nos encomendamos, oh Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, para dar inicio a este sermón en esta mañana, me gustaría pedirles que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Me gustaría leerles un relato que ahí se nos menciona, que podríamos decir que tiene que ver con la situación o con el deseo de Pablo para Timoteo en este momento. Es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice: y allí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo de Safat de Abed de Lomá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
Este es un relato bastante conocido y tiene muchas cosas de las cuales hablar. Lo leí todo para tener en contexto claro, resaltando partes. Pero la parte que nos interesa, por lo menos la que a mí me llama la atención, o la que podríamos recalcar para este sermón, es al final, cuando el Señor le dice a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. ¿Qué pensaba Elías? Al inicio de la lectura, los primeros versos, vemos que él se siente afligido, porque él ve que todos los siervos de Dios se han acabado. Él ve que ya no hay nadie que sirva a Dios, sino que todos se han ido en pos de los ídolos, en pos de Baal. Ya no queda nadie. Y ante esta situación en la cual se encuentra Elías, ¿qué consuelo recibe? El consuelo de saber de que estaba equivocado, que a pesar de que él pensaba de que todos habían apartado de Dios, Dios había de guardar 7,000 en Israel, que no se volverían tras los falsos dioses. Grande preocupación de Elías era que nadie más quedara. Y resulta que todavía habían 7,000 que quedaban del pueblo santo. Dios mismo los había guardado. A Elías se le da una orden de lo que ha de hacer en ese momento, un mandamiento que debe ejecutar. Pero además se le dice que hay otros como él, otros que aman a Dios y que sirven a Dios. Y ese es el consuelo que Dios le está dando a Elías, saber que él no es el único, que no se halla solo en medio de esa ardua lucha que él enfrenta en contra del pecado. Por eso es para Pablo un gran consuelo saber que a pesar de que muchos lo han abandonado y se han apartado de él, que deberían estar con él cuando deberían haberlo acompañado, aún queda al menos alguien que no está presente, pero que él sabe que es un fiel sirviente de Dios. Ese alguien es Timoteo. Recordemos, como les había dicho, en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo no se encontraba preso. Pablo le escribió esa carta a Timoteo para indicarle cómo él debería tratar con el pecado que se estaba dando en la iglesia de Éfeso, la cual Timoteo había quedado como representante de Pablo. Pero después de eso había pasado algo que había cambiado por completo el panorama de Pablo. El emperador romano incendió la gran ciudad de Roma y echó la culpa de eso a los cristianos. A causa de eso empezó una gran persecución en todo el imperio. En toda parte había personas que aborrecían y hablaban mal de los cristianos, porque lo veían como alguien, como un pueblo que se estaba formando dentro de otro pueblo, un pueblo que los hacía apartarse de los dioses que ellos anhelaban y adoraban. Entonces todas estas personas que odiaban al pueblo de Dios, viendo que ahora el mismo imperio se había puesto en contra de ellos, decidieron aprovechar para atacar y perseguir a los cristianos por todas partes. Por eso mismo Pablo terminó siendo apresado. Y es en este contexto, con Pablo preso, probablemente en condiciones poco salubres, en condiciones que podríamos decir infrahumanas, porque él no se encontraba preso como ahora en una cárcel con una rejita y una camita. No, eso era una cueva básicamente en la cual los metían y los amarraban a la pared, donde no podían moverse y ahí tenían que hacer sus necesidades y estar todo el tiempo apresados. Para escribir esta carta, Pablo tuvo que hacer uso de alguien más. No se nos dice quién, se puede presumir que Lucas, que Pablo menciona que era el que estaba allí presente, pero no lo sabemos. La Biblia no nos dice quién es el que sirve a Pablo para que escriba en voz de él. Sin embargo, todo lo que aquí está escrito ciertamente salió de la boca del apóstol Pablo. Su único consuelo, ¿cuál era? Ante todo esto, obviamente sabiendo que Cristo, que le esperaba la gloria venidera, pero su único consuelo en la tierra era saber que aún había alguien con quien él no había tenido mucha compañía hace tiempo, que todavía servía a Dios y que a pesar de sus debilidades, a pesar de su vida, a pesar de que no era quizás la persona más capacitada, aún así era alguien que amaba a Dios y estaba dispuesto a todo por él. Por eso Pablo se siente muy agradecido con Timoteo, porque
Normalmente Pablo iniciaba sus cartas con una acción de gracias. Ustedes en las cartas de Pablo se van a dar cuenta que muchas de ellas él inicia dando gracias a aquellas personas a las cuales le está escribiendo. Y es lo mismo que hace aquí. Sin embargo, aquí tiene un sentimiento especial. Y es que Pablo se siente muy agradecido con Dios por la vida de Timoteo. Por eso, a este sermón lo llamaron el agradecimiento de Pablo por Timoteo. Y ese agradecimiento trataré de explicarlo, explicando las 3 características que el texto nos muestra acerca del agradecimiento que Pablo sentía a Dios, sentía por la vida de Timoteo. Primera característica es que el agradecimiento de Pablo es con limpia conciencia. Segunda característica, el agradecimiento de Pablo es de un corazón puro. Tercera característica, el agradecimiento de Pablo es por una fe no fingida. Veamos estas 3 características a detalle. Primero, el agradecimiento de Pablo es con limpia conciencia. Él dice en el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué era lo que más tenían en común Pablo y Timoteo? Que ambos eran siervos del Dios viviente. Tanto Timoteo como Pablo servían al Dios verdadero. Por eso, para Pablo, Timoteo era su compañero de milicia. No era solamente un hermano más, era el amado hermano Timoteo. Esa persona tan especial para él, que le había ayudado en sus momentos más difíciles y con quien él sabía que podía confiar siempre. ¿Qué es lo que Pablo siente por Timoteo? Lo que el Señor Jesús nos manda a nosotros los creyentes a sentir unos por otros. Amor. Amor verdadero. Amor por su hermano. Un amor que le motivó a servir a Dios a pesar de las adversidades. Ese amor es el que Pablo sentía por Timoteo. Un amor producto de su amor por Dios. Porque Pablo amaba a Dios. Y Pablo sabía que Timoteo amaba a Dios como él lo hacía. Es decir, el amor de ambos por Dios era semejante. Por eso Pablo ve en Timoteo a un hijo. Uno que es como él, que se asemeja a él, y tiene cualidades de él. De allí que a pesar de la terrible situación en la cual Pablo se encontraba, a pesar del dolor que sentía en su corazón, él estaba dispuesto a seguir adelante, a avanzar, porque él era una persona que amaba a Dios y quería que Timoteo también lo hiciera, estuviera dispuesto a llegar a lo mismo que él. Quería que Timoteo, si algún día le acontecía algo semejante o algo parecido, no se amedrentara ni se acobardara. Por eso Pablo le escribe esta carta y le da gracias a Dios, porque Dios le ha concedido a Pablo el poder ser un ejemplo para Timoteo, el poder servir a Dios siempre. ¿Cómo era el servicio de Pablo para Dios? Era un servicio lleno de amor, un servicio genuino. En Hechos capítulo 16, versículo 24, se nos dice cómo Pablo y Silas son puestos en la cárcel. Obviamente, esta no era la primera cárcel en la cual Pablo estaba, pero sí era la última. Pero una de esas primeras cárceles fue con Silas, y dice, Hechos 16, 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seno. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. A medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Se estaban quejando, porque ellos estaban tan mal y tan terrible era su situación, que por andar haciendo lo bueno le pagaban haciéndolo, castigándolos. No. Cuando ellos fueron apresados y estaban en condiciones terribles e insalubres, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Eso es el resultado de tener un corazón agradecido, que ama genuinamente a Dios, que sabe que Dios tiene control de todas las cosas y que no se preocupa por las nimiedades de lo que está pasando a su alrededor.
Estaban en una terrible situación y ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantar a Dios, gozarse en Dios, deleitarse en Dios. Eso refleja cómo era el servicio que ambos ejercían para Dios. Ellos no sentían rabia u odio, ni estaban resentidos con aquellas personas que lo habían puesto en prisión por hacer lo correcto. Es decir, a Pablo lo pusieron preso porque liberó a una mujer que estaba endemoniada. Y le dañó el negocio a unos tipos que la tenían de adivina. Se les perdió el poder de eliminar a la mujer esa y como se les dañó el negocio, pusieron preso a Pablo y a Silas. Y por eso los pusieron preso. ¿Cómo se sentía Pablo al respecto? Muy agradecido con Dios, porque le habían permitido ser puesto en prisión por causa de hacer lo correcto. Así es el servicio de parte de Pablo. Su pensamiento estaba en Dios, que es soberano. Su pensamiento estaba en aquellos que han pasado por cosas semejantes en el pasado, y eso le ha animado a perseverar, a seguir adelante. Por eso él podía estar dispuesto a todo con tal de Dios, con tal de servir a Dios. Porque, por ejemplo, si algo más podía llegarle a pasar, ¿sería que Pablo se amedrentaría? ¿Sería que se sentiría triste, afligido y se olvidaría de Dios? Pablo era una persona que tenía un gran corazón, y a causa de eso él era una persona que sentía, él se dolía, él se enfadaba, él inclusive se airaba en ocasiones. Pero a pesar de eso, su servicio a Dios nunca se vio afectado por ello. Es una persona, pero nosotros pensamos, no, el apóstol Pablo es un superhombre. Bueno, una persona muy diferente a lo que somos ustedes y yo. En cuanto a su carácter, no era muy diferente. La diferencia en qué radicaba, en el amor que él sentía por Dios. Cómo ese amor le impulsaba a seguir adelante, a avanzar, a servirle hasta la muerte. Porque solamente el Señor podría perdonar a una persona tan miserable como era Pablo. Pablo sabía todas las cosas malas que él había hecho, cómo él había perseguido incluso a la iglesia del Señor, y cómo el Señor le había perdonado. Si tú haces algo muy malo a alguien y esa persona te perdona, ¿tú cómo te sentirías? Agradecido. Ciertamente, si así es de una persona a otra, ¿cuánto más sería con aquel que te ha perdonado todos los pecados que has cometido contra él? Entre mayor es el pecador, mayor es la gratitud que te expresa. Pablo se dio una vida entera de gratitud. Toda su vida era: quiero darle gracias a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole hasta lo último. Por eso, a pesar de la situación tan miserable en la cual se encontraba, él se encontraba alabando a Dios en aquella ocasión. Y si así fue en aquella ocasión, no debemos suponer que ha de ser diferente ahora. Puede que ahora Pablo no tenga esperanza de salir de la cárcel. Puede que todo se haya oscurecido, que ahora estén persiguiendo a los cristianos y que muchas iglesias ahora se estén dejando llevar por una falsa enseñanza. Tiempos oscuros se habían lanzado sobre la iglesia, pero Pablo sabía que Dios tenía el control de todo, y él tenía la plena convicción de que Dios estaría con él, de que él podría seguir adelante, porque si Dios lo había ayudado antes, no lo iba a dejar allí, solo, desamparado, justo antes de llegar a la meta. No, Pablo lo sabía, y quería que Timoteo también estuviera dispuesto a eso. Pablo podía decir: yo sirvo al Señor y continuamente estoy ante Él. Desde mis mayores le sirvo con limpia conciencia. Cuando Pablo estuvo ante el gobernador Félix, el gobernador romano de Cesarea, acusado injustamente de muchas cosas que él no había hecho, cuando lo único que había hecho era defender la verdad del Evangelio, él dijo, Hechos 24:14, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo servía Pablo a Dios? Con la verdad. Ellos decían: Pablo sirve a Dios con mentiras. Él quiere servir a Dios como a él le parece. Ellos decían: Pablo se ha desviado del Antiguo Testamento y de la ley judía.
Pablo dice, no, sirvo al Dios de mis padres, es decir, al Dios de los judíos. A ese Dios sirvo yo. Pero él incluye ahora no solamente al Dios de los judíos, no a la persona a la que se lo está diciendo. De hecho, al final terminan diciendo, Pablo, ¿quieres convertirnos a nosotros también en cristianos? Porque el deseo de Pablo era que ese Dios de sus padres fuera también el Dios de todas las demás personas, fueran judíos o gentiles. Por eso a los filipenses les digo en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál era el servicio de Pablo? ¿En qué se cimentaba? Se cimentaba en el hecho de que ellos eran en sí mismos la circuncisión, de que ellos en sí mismos eran la señal del nuevo pacto que había sido hecho, porque el Espíritu de Dios había venido sobre ellos y había hecho lo que era imposible, que personas no judías sirvieran al Dios al que antes solamente servían los judíos. Por eso cuando el apóstol se encuentra en esta situación, ya un hombre anciano, a punto de morir, no porque se va a morir de viejo, sino porque lo van a matar, él puede dar testimonio de que su conciencia no lo acusa ni lo condena de nada. Sus culpas habían sido perdonadas, a pesar de que él haya perseguido a la iglesia y había buscado destruirla. Aún así Dios la había perdonado, su devoción era completa. Por eso, después de un autoexamen cuidadoso, él podría decir con sinceridad que aunque no es perfecto, él vive en santidad delante de Dios. Él quería, con esto que está diciendo, demostrarle a Timoteo que no debía tener dudas en cuanto a lo que él debería de hacer, pero tampoco en cuanto a quién era Pablo y a lo que Pablo enseñaba. Que Pablo y Timoteo más se sintiese tentado a dudar del apóstol Pablo, o que quisiera algo por una razón egoísta, como que Pablo verdaderamente era apóstol de Dios, pero que de vez en cuando hacía alguna que otra cosa que no agradaba a Dios. O no. Pablo quería que Timoteo supiera que su servicio a Dios era por limpia conciencia, que todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Por tanto, Pablo está diciendo, yo no me inventé una nueva religión, yo no me inventé una nueva fe, yo no me inventé una nueva enseñanza ni un nuevo camino. Lo que yo creo ahora que es lo mismo que creyeron mis mayores, mis antepasados, lo mismo que creyó Abraham, lo mismo que creyó Isaac, lo mismo que creyó Jacob, lo mismo que creyó Moisés, que creyó Isaías, que creyó Elías, y todos aquellos hombres que antes, en tiempos antiguos, habían servido fielmente a Dios como Él. Y que nosotros vemos que esa siempre una gran continuidad en todo lo que la Biblia dice, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No vemos que Pablo se está inventando una nueva religión, diciendo, no, ahora ya no van a ser judíos, sino cristianos. No, él está explicando lo que el Señor explicó. Él está abriendo las puertas de la verdadera fe. La verdadera fe no era judía, la verdadera fe era Cristo. Siempre lo fue. Los judíos eran un pueblo que esperaban al Mesías que habría de venir. Los judíos en la Biblia. Y los cristianos de la Biblia, ¿quiénes eran? Los que creían en el Mesías que había venido. Unos creían en el Mesías a futuro. Nosotros creemos en lo que el Mesías ya hizo en el pasado. Pero es el mismo Mesías, no es algo nuevo. Por lo tanto, Pablo no ha cambiado. Porque una de las cosas con las cuales Pablo estaba siendo calumniado, por la cual seguramente se utilizó en su juicio para ponerlo preso y que se utilizaría más adelante, porque faltaba otro juicio, era que Pablo había traído una nueva religión, una nueva fe. Y Pablo está diciendo, no, yo estoy enseñando lo mismo que siempre hemos creído. Yo no he cambiado. Roma es la que ha cambiado y se ha desviado.
de su relación con el pueblo de Dios. Ellos tenían una relación apacible. Los romanos no se opusieron, inmediatamente a la fe cristiana. Durante mucho tiempo convivían y daban lugar a todo tipo de creencias en el Imperio Romano. De hecho, Roma era un lugar que tenía una mezcla de muchas religiones. Todo el Imperio Romano, porque era una mezcla de muchos pueblos. Mayormente eran griegos, pero había muchas otras creencias entre ellos. Ahora lo que había pasado es que de todas las religiones que había en el Imperio Romano, el imperio, por así decirlo, las había cogido, se había enfadado en contra de la fe cristiana. Y por eso estaban atacando a Pablo. Pero Pablo está tranquilo, porque él sabe que a pesar de todo lo que dice, a pesar de todo lo que hablan, él tiene la conciencia limpia. Tiene la conciencia limpia. En esta misma carta, Pablo expone lo siguiente, en 2 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo lo había dicho. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, entre comillas, tendrán cauterizada la conciencia. Pablo ya le ha escrito a Timoteo algo. ¿Cuál es la señal o característica propia de los falsos maestros? Que su conciencia no es limpia, su conciencia no es buena. Ellos hacen lo que hacen con hipocresía. Todo lo que ellos hacen lo hacen con una segunda intención. Son falsos maestros. Son falsos maestros. En 1 Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo que manda a todos los maestros que no enseñen una doctrina diferente. Y después en el verso 5, en el verso 6 y 7 le aclara que la motivación de estos hombres que enseñan una doctrina diferente, ¿cuál es? El lucro. Ellos lo que quieren es enriquecerse y enseñorearse. Ellos lo que quieren es ser los que mandan y los que tienen la capacidad de decirle a la gente, tú haces esto y tienes que hacerlo. Quieren tener la autoridad de gobernar sobre las personas. Quieren usurpar la autoridad que pertenece al Señor. Por eso son falsos. Si Pablo no sirviera a sus mayores con limpia conciencia, Pablo sería un falso maestro. Pero Pablo ya había advertido a Timoteo acerca de esto y le había dicho que esta es una característica esencial de los falsos maestros. Su conciencia no era limpia, sino sucia. Sucia. Ellos decían, vamos a buscar a Dios. ¿Qué quieren? La plata de ustedes. Que diezmes, que siembren, que den palabra, que pasen tirando moneda, que les están huyendo. Esa es la característica esencial, siempre lo ha sido, de los falsos maestros. Lo vimos al final de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál es la motivación de los falsos maestros? El amor al dinero. El amor al dinero. Siempre fue así. Siempre lo va a ser. Ellos buscarán hacer mercadería de nosotros. De hecho, la reforma protestante, los cristianos, como nos insistimos en por qué existen. Obviamente no me refiero a la iglesia, sino a la rama protestante. Porque la iglesia católica de Roma, ¿qué estaba haciendo? Se había enseñoreado del pueblo y hacía mercadería de la gente. En la época del Renacimiento, ¿qué hacían? En los tiempos de Lutero, ¿qué hacían? Vendían indulgencias. Te cobraban una misa por los muertos y te decían, bueno, si tú pagas el cheque, te sacamos a tal persona del purgatorio. No, mira, los 10.000 millones de pesos te saco a fulanito del purgatorio mismo. Le pasamos no sé cuántas obras de San Patricio a él y listo. Ya ahora puede pasar del purgatorio al cielo. Y la persona iba engañada, creía que así podía ayudar a sus familiares muertos. Eso fue lo que encendió la ira de Lutero. O ven cómo hacían mercadería de la ignorancia de las personas. Como las personas que nunca habían leído la Biblia, que no sabían lo que la Biblia decía, tragaban entero lo que estos tipos les decían. Y entonces compraban las indulgencias, compraban estos bonos, estos boletos de entrada al cielo. Te regalamos, te pasamos las obras buenas de Santa Elena a ti, ¿ya? Ella tiene 2.000 millones, yo te paso a ti 200, ya no es suficiente para que vayas al cielo. Es un engaño. Mismo engaño que siguen haciendo hoy en muchas partes que se dicen ser cristianos.
El mismo engaño que hacen en muchas iglesias, que le dicen a la gente que diezme, que ofrende, pero no es con limpia conciencia, porque si fueran a ofrendar solamente es que vayan y que depositen su ofrenda, ellos mismos voluntariamente, pero vemos que a la gente se le coacciona, a la gente se le obliga, se le seduce, se le engaña, para que quiera meter su mano al bolsillo, apelando a su codicia y dar lo que no tiene. Eso es precisamente lo que hacen los falsos maestros. Y Pablo está diciendo: yo nunca he hecho algo así. Mi conciencia está tranquila. Mi conciencia está en paz. Jamás he hecho tal cosa. Pablo aceptaba las ofrendas que le daban, pero él no iba por ahí pidiéndole plata a la gente. Él mismo le dice: yo, para no pedirle a ustedes dinero, ¿qué hacía? Él trabajaba. Él trabajaba fabricando tiendas. Así se ganaba el sustento. Y él aceptaba las ofrendas que le daban algunas iglesias, pero él no andaba diciéndole a la gente tal cosa. Su servicio era íntegro. A él no se le podía acusar de nada. Por eso cuando Pablo dice: al cual sirvo de mis mayores, él está diciendo: yo sirvo a Dios como aquellos hombres lo hicieron. Ellos no esperaron recibir nada a cambio en este mundo, sino darlo todo por Dios. Por lo tanto, mi fe es similar, mi fe y mi servicio es similar al de ellos. Por eso mi agradecimiento a Dios por ti, Timoteo, es con limpia conciencia. Yo no te estoy diciendo esto porque yo quiera sacar algún beneficio de ti. ¿Qué beneficio voy a sacar si estoy preso en una cárcel, en condiciones insalubres y a punto de morir? Humanamente, yo seguro que alguno de estos falsos maestros no haría esto. No se preocuparía ni mandaría cartas a otras personas para animarme, para que siguieran adelante estando en una situación así, al borde de la muerte, a punto de enfrentar su fin. La segunda característica del agradecimiento que el apóstol Pablo siente por Timoteo es que es de un corazón puro. Dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Bueno, regreso al principio del versículo 3. Doy gracias a Dios por ti. Cuando Pablo dice eso, ¿qué está haciendo? Él está diciendo: yo estoy agradecido, Timoteo, por lo que Dios me ha hecho a mí a través de ti. Yo estoy agradecido por toda la bendición que tú has significado para mí. Yo estoy agradecido con Dios por eso. Por eso Él se regocija, porque Dios le ha concedido el privilegio de estar en compañía de este verdadero hijo suyo, de Timoteo. Y Timoteo ciertamente sabía que las palabras de Pablo no eran vacías. Después de todo, él sabía que la integridad de Pablo no le permitiría flaquear. Timoteo también era consciente de que Pablo y él habían servido a Dios genuinamente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Timoteo iba con Pablo. Donde Pablo iba, Timoteo iba. Lo acompañó. Timoteo mismo había sido testigo de cómo Pablo se sacrificaba por servir a Dios. Ellos habían viajado juntos, habían comido juntos, habían ministrado juntos y sin duda habían sufrido juntos por causa del Evangelio. En el momento en el cual Pablo escribe esta carta, él sabía que Timoteo lo conocía mejor que ninguna otra persona. No había otro ser humano que conociera también a Pablo como Timoteo. Por tanto, el aprecio de Pablo hacia Timoteo es genuino, es un aprecio que brota de su corazón. Eso es algo que debería haber conmovido a Timoteo y que debería darle un gran sentido de responsabilidad para vivir de acuerdo a las altas expectativas que Pablo tendría de él. Era lo que Pablo quería, motivar a Timoteo a que viviera conforme a la verdad sin importar qué. El joven discípulo sabía que su querido amigo se enfrentaba a la muerte. Aún así, durante sus últimas horas también se había dado cuenta, Timoteo se daría cuenta de que lo que Pablo hacía era preocuparse por él.
Es decir, Timoteo era el que tenía que estar preocupado por Pablo. ¿Cómo así? A Pablo lo tienen preso. Probablemente lo van a llevar al juicio, lo van a declarar culpable y lo van a cortar la cabeza. Le van a degollar. Pero en eso, Timoteo recibe una carta de Pablo diciéndole: no, yo quiero que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo que humanamente para Timoteo sería de gran valor, porque humanamente sería algo incomprensible. Él es el que está pasando la mal y me escribe para animarme a mí, cuando él es el que está al borde de la muerte, es el que está al borde de perecer. Por eso él se sentía muy agradecido. La vez anterior le iba a citar un versículo y por un accidente lo cité mal. El versículo lo voy a citar ahora, es Filipenses 2 del 19 al 22. Ese era el versículo que cité mal la vez anterior. En este versículo se nos dice textualmente lo que ya les había dicho, la razón por la cual Pablo sentía tanto amor por Timoteo. Dice Filipenses 2:19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El gran amor que Pablo sentía por Timoteo venía del hecho de que Pablo había sido testigo de que Timoteo también servía a Dios con una limpia conciencia, de que así como Pablo buscaba lo que es de Cristo, Timoteo también lo hacía. Todos los otros falsos, lo que eran falsos maestros, ¿qué hacían? Servían a Dios buscando su propio beneficio. Pero Pablo y Timoteo servían a Dios buscando lo que es de Dios, de beneficio de Dios. ¿Cuál era su foco? Dios mismo. No era ni Pablo ni Timoteo. Pablo había visto esto en Timoteo, que era lo que había en su corazón, y por eso él se sentía tan cómodo, tan agradable en su compañía. Por eso era una persona tan apreciada para él, porque con él podía hablar tranquilamente sin ningún tipo de presión ni aspereza. Ambos tenían el mismo sentido. ¿De qué manera vamos a hacer la voluntad de Dios, Timoteo? Siempre estaba allí Timoteo al lado de Pablo, ayudándole y sirviéndole fielmente. Por eso cuando Pablo le expresa su preocupación, lo hace desde lo más profundo de su corazón. Eso se evidencia en la incesante oración que Pablo hace por Timoteo. Él dice: yo oro por ti sin cesar. El puritano Andrew Walkington Pym preguntó una vez: ¿cómo puedes saber que tú amas a una persona? Él mismo responde: por la frecuencia e intensidad que oras a su favor. Tú puedes decir: yo amo a alguien si yo no oro por ese alguien. Yo no puedo decir: yo te amo si nunca me acuerdo de ti en mis oraciones. Eso serían solamente palabras que se lleva el tiempo. Porque la oración es el arma más poderosa del cristiano. Lo mejor que pueden hacer por ti no es darte una gran cantidad de dinero y decir: con aquí 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos te los mandaste por un momentico. ¿Y qué pasó con esa plata? Se me fumó en las manos. Pero que haya alguien orando por ti es decir, tienes a alguien, es tener a alguien abriendo las puertas del cielo a tu favor, poniendo a Dios, que ya está a tu favor, todavía más dispuesto a ayudarte y a servirte. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Lo mejor que tú puedes desearle a otra persona, ¿qué es? Que esa persona camine rectamente en el altar de Dios. Lo que más debes hacer entonces es orar para que el Señor le guarde y le ayude a hacer eso. Un amor por otra persona que se deriva de un amor a Dios en primer lugar, es un amor que nace de un corazón limpio. Porque la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso.
Es Jeremías, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo podría una persona con un corazón engañoso y perverso entregarse a tanto por causa de Dios? A menos que Dios mismo le haya regenerado ese perverso corazón, le haya cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne, haya tomado ese ennegrecido, enmohecido y sucio corazón y lo haya lavado, dice, con la sangre preciosa del Cordero, dando un corazón nuevo y limpio, un corazón que ama a Dios y a su prójimo. Ese amor es producto de un corazón limpio. Nadie puede decir, yo sirvo a Dios y yo amo a Dios, si no tiene un corazón limpio. Un corazón limpiado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Porque si no, ese amor va a ser un amor falso, un amor hipócrita, un amor idólatra. Una persona con un corazón así puede hacer, con un corazón sucio puede hacer buenas obras. Pero ¿qué se esconde tras esas buenas obras? No, yo quiero ayudar a fulanito que está pasando necesidad. No, yo quiero hacerlo. ¿Qué se esconde detrás de eso? ¿El bien de él? Sí, normalmente sí queremos el bien, pero normalmente no nos sacrificamos a nosotros mismos por ese bien. Si acaso una moneda, alguna cosa, como para apaciguar la conciencia. Pero llegar al punto de poner al otro primero que a mí, siendo que yo soy el que la está pasando mal y él no la está pasando tan mal, es fruto de tener un corazón limpio. Es fruto de tener un corazón limpio. Un corazón que no es idólatra, que no se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. El verdadero amor viene de Dios y el verdadero amor por tus hermanos es una derivación de ese amor por Dios. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos. Tampoco puedes decir que amas a tus hermanos si no amas a Dios. Pero la base, ¿cuál es? El amor a Dios. El amor a Dios. ¿Por qué un creyente ama a sus hermanos? Porque ama a Dios. Si yo amo a Dios, bueno, yo quiero ver a Dios, quiero ayudar a Dios, quiero hacer algo por Él. Porque puedo hacerlo por Dios. Si Dios es el que lo hace todo por mí, por Dios, nada puedo hacer para mejorar la situación de Dios. Sin embargo, sí puedo hacerlo por mi hermano, que es imagen y semejanza de Dios. Al hacerlo por Él, lo estoy haciendo por Dios. Es difícil imaginar cuán fuerte era la intercesión que Pablo hacía por Timoteo. Es algo que nosotros simplemente podemos decir, no, Pablo oraba sin cesar, pero no llegamos a comprender qué significaba eso en realidad, ese orar sin cesar. ¿O quién de nosotros ha orado sin cesar por otra persona? Orar sin cesar. Sin cesar significa incesante, en la traducción de la palabra que aparece allí. Incesante, sin interrupción. Así que podemos estar seguros que cuando Pablo dice, sin cesar me acuerdo de ti, él no estaba exagerando. Él no estaba exagerando porque él servía a Dios con limpia conciencia, porque su corazón era limpio, porque su corazón era puro. El apóstol Pablo ya antes había utilizado esa palabra. Cuando le escribió a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17, les exhortó a que oraran sin cesar. Y si él le exhortaba a otros a que hicieran eso, lo más lógico es suponer que él mismo lo hacía mucho más de lo que él exigía o lo que él esperaba que otros lo hicieran. Él había asegurado antes que oraban, él había asegurado a otros creyentes que oraban incesantemente, y que lo hacían, y que ellos también lo hacían. Él se lo aseguró a la iglesia de Roma. Romanos 1:9 dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y cuando Pablo escribió esa carta, Timoteo estaba allí. Y había visto que Pablo oraba sin cesar por los hermanos de Roma. También afirmó algo similar a los hermanos en Corinto, en Filipos y en Colosas.
Primera de Corintios 1:4, Filipenses 1 del 3 al 4, Colosenses 1:3. Y también se lo afirmó a Filemón 1:4. Y Timoteo, en algún momento, aun si no fuera en lo de Roma, en algún momento tendría que haber sido testigo de cómo Pablo oraba sin cesar por sus hermanos en Cristo. Y él sabría que si Pablo le estaba diciendo esto ahora a él, era porque era totalmente cierto. Él sabía hasta qué punto Pablo estaba dispuesto a orar por sus hermanos. Esta palabra siempre lleva la idea de una súplica genuina delante de Dios, una oración sin cesar. Es una súplica que se hace y se hace y se hace hasta que es concedida. Como una persona que está muriéndose de hambre y dice, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Hasta cuándo va a decir que lo ayuden? Hasta que lo ayuden o perezca. Pero no va a dejar de pedir ayuda porque no tiene otra forma. Él pide ayuda sin cesar. De igual manera, así es la petición de Pablo por Timoteo. En Lucas 1:13, él se nos narra cómo el arcángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. La palabra oración que allí aparece, aunque es la palabra oración que siempre utilizamos, lleva en el original griego la idea de oración constante, de una oración sin cesar. Verá que en un día oró, Señor, yo sé que soy un viejito, pero quiero tener un hijo. No, era la oración constante de él y de toda su familia. Siendo yo un anciano, el Señor le concedió tener un hijo, no un hijo cualquiera, un hijo que sería el último de los profetas del Antiguo Testamento. Así que esa oración es el tipo de oración que Pablo hacía por Timoteo, una oración sin descanso, todo el tiempo. A primera vista parece que cuando dicen de noche y día, parece una redundancia, porque si es sin cesar es porque es de noche y día. Sin embargo, es poco probable que Pablo, estando preso en una cárcel, en una cueva en la que estaba, pudiera saber cuándo era de noche y cuándo era de día. Bueno, él lo dice todo el tiempo, lo que busca es enfatizar la idea de cómo todo el tiempo está orando por Timoteo. Que come algo, va a empezar a orar, oro por Timoteo. Va a orar por cualquier cosa, oro por Timoteo. No tiene nada más que hacer sino orar. Y todo el tiempo, en sus oraciones, siempre vuelve a su amado hijo y mujer. Por eso usa esa expresión. Es que Pablo echaba mucho de menos la compañía de Timoteo y estaba deseando verle pronto. Más adelante en esta carta, él refleja ese mismo deseo de una forma aguda e inclusive le implora a Timoteo que procure ir pronto a verle. Segunda de Timoteo 4:9 le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Versos 13 y 21, procura venir antes del invierno. Pablo tenía el deseo de que antes de su muerte Timoteo pudiera estar con él. Tenía un deseo incesante de que así fuera. Por eso cuando él dice, al acordarme de tus lágrimas, él recuerda lo mucho que él y Timoteo se amaban. Probablemente esto se refiere a un momento en el cual ellos se vieron por última vez y se despidieron. Un momento en el cual ambos derramaron lágrimas, sabiendo que quizás sería la última vez que se vieron. No sé si sería cuando dejó en Éfeso. Hay quienes dicen que entre la primera carta y segunda carta de Pablo a Timoteo ellos tuvieron algún tipo de reencuentro, que Pablo regresó por Éfeso antes de que lo pusieran preso. Eso allí sí no lo sé. El punto es que la última vez que Pablo vio a Timoteo, tuvieron un emotivo reencuentro, una emotiva despedida. Y al acordarse de esas lágrimas, Pablo desea muchísimo poder estar junto a su amado hijo Timoteo. Cuando Pablo pasó por Éfeso la primera vez, dice que salieron al encuentro en Mileto los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 20:36. Dice que Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Era común en Pablo esto. Era común el hecho de ver, de orar
y aún tener presente las lágrimas de todos aquellos que le acompañaban en su servicio. Así que podemos ver que este amor de Pablo por Timoteo no era exclusivo de Pablo por Timoteo, era el amor genuino de Pablo por todos los creyentes. Pablo amaba a todas las iglesias del Señor. En Corintios dice: otro enfermo y uno enfermo. Si él se pone triste, yo me pongo triste porque les amo. Si así era con ellos, lo que Pablo está diciendo es: con Timoteo, contigo Timoteo, no es más, porque tú eres mucho más preciado para mí. Es decir, tengo una intensidad mayor en ti, porque eres el consuelo terrenal que Dios me ha dado. Porque el corazón de Pablo era un corazón limpio y por tanto el amor que nacía de él siempre era verdadero. Por eso en su defensa, cuando lo leo lo que citaba, por eso en su defensa en 2 Corintios 11:28 él dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sentía el mal de sus hermanos como si fuera a sí mismo. Pablo sentía el mal que pasaba a Timoteo como si fuera hacia él mismo. Una persona que tiene este tipo de sentimientos es una persona que evidentemente tiene un corazón limpio. La tercera característica del agradecimiento de Pablo por Timoteo es que ese agradecimiento es por una fe no fingida. Dicen los versos 4 y 5: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Timoteo es alguien que llena de gozo, de alegría a Pablo. ¿Por qué? Porque sin dudas, aunque se daba cuenta de que quizás las probabilidades de volver a ver a Timoteo no eran las más claras a la vista, aún así Pablo se llenaba de gozo nada más de tener la sola idea de poder encontrarse con Timoteo. Al saber del profundo amor del apóstol y de su anhelo por verlo de nuevo, Timoteo seguramente se sentiría muy agradecido con Pablo, tendría en muy alta estima todas estas palabras que le estaba diciendo y se esforzaría por vivir a la altura de lo que Pablo esperaría de él, de seguir los pasos de su maestro. Y es que en Timoteo había una fe no fingida, una fe genuina. En los dos versículos anteriores, Pablo mencionó que recordaba a Timoteo en sus oraciones y se acordaba de sus lágrimas. Pero él está convencido de que Timoteo no es un creyente para que solamente anda con él cuando las cosas salen bien, sino que la fe de este amado hijo es de la misma que una vez tuvo su abuela Loida y su madre Eunice. No fingida es una palabra que viene de una palabra griega, una expresión que viene de una palabra griega, de donde se obtiene la palabra española hipocresía, es decir, una fe sin hipocresía. La fe de Timoteo era real. En su carta previa a Timoteo, Pablo le había escrito: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. De una fe no fingida. Aquello que motiva a los verdaderos creyentes, ¿qué es? A servir a Dios. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que motivaba a Timoteo y qué es lo que motivaría a Pablo? El amor. El amor nacido de una buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida. En la segunda carta a la iglesia de Corintios, Pablo usó el término para describir su amor sincero, en 2 Corintios 6:6. Pedro también lo usó en su amonestación a todos los creyentes de la dispersión a lo largo de todo el imperio romano. Dice 1 Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Entonces, cuando hablamos de algo no fingido, en este caso de una fe no fingida, hablamos de una fe real, una fe genuina, una fe que no tiene una segunda intención, una fe sin hipocresía. Y la referencia que Pablo hace a la abuela y a la madre de Timoteo sugiere que Pablo conoció a la abuela y a la madre de Timoteo. De hecho, quizás muchos comentaristas creen que Pablo fue el que llevó a Cristo a la abuela y a la madre de Timoteo. Probablemente, si esto fue así, fue en su primer viaje misionero, cuando estuvo en el área de Galacia, que se menciona en Hechos 13:13, de hecho del 13:13 al 14:21, que Pablo estuvo enseñando por aquella región. Seguramente estas mujeres eran judías que creían en lo que dice el Antiguo Testamento, judías que ya no habitaban en la nación de Israel, que se encontraban en una tierra pagana, pero que eran fieles creyentes a Dios y que recibieron de inmediato a Jesús como su Señor, su Salvador, cuando oyeron el Evangelio por boca de Pablo. Así que Pablo tuvo que haber conocido a estas mujeres y por lo tanto él sabía cómo era la fe que había en ellas, una fe verdadera, una fe sin fingimiento. Por lo que cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, las mujeres le entregaron a su nieto y a su hijo, a Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dice Hechos 16:2. Timoteo era hijo indirecto de Pablo en cuanto a la fe. Y él se había vuelto creyente por causa de la predicación, no de Pablo, sino de su abuela y de su madre, las cuales sí habían llegado al Evangelio por causa de Pablo. Por medio de ellas, Timoteo había sabido desde la niñez las Sagradas Escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Era más adelante en 2 de Timoteo 3:15. Así que vemos cómo para Pablo esa fe es una evidencia de que Timoteo no solamente era un verdadero creyente, sino que era alguien llamado a servir a Dios como él había sido llamado a servir a Dios. No era simplemente ser como los demás. Como todo padre, un padre que quiere de su hijo, que su hijo llegue a ser mejor que él. ¿Qué quería Pablo de Timoteo? Que Timoteo llegara a servir a Dios de una manera mucho más excelente de lo que él lo había hecho. Y es interesante porque nosotros vemos que Pablo quiere esto para Timoteo, pero normalmente esto que pasaba con Timoteo no se da con todos nosotros. La gran mayoría no venimos de familias cristianas, ni se nos ha enseñado el Evangelio desde pequeños. No tenemos esa ventaja que tuvo Timoteo. El padre de Timoteo era una persona incrédula, dice Hechos 16:3. Pero a causa de la vida que su madre y su abuela demostraron, una vida de servicio a Dios, Timoteo había llegado a creer verdaderamente en Dios a causa de aquellas mujeres. Muchos lamentablemente no nacimos en una familia cristiana y tuvimos esa buena influencia que tuvo Timoteo. Dios puede obrar, como obró en Pablo, que también tampoco tuvo esa influencia al mismo nivel. De hecho, la influencia de Pablo, aunque había conocido las Escrituras, lo habían llevado por otro camino, lo habían llevado a ser fariseo. Cosas que ahora, en este tiempo, cuando él escribe esta carta, él las toma como basura. Todas esas enseñanzas y todas esas cosas que él aprendió desde su niñez. Porque Pablo creció en una familia judía. Él podía decir: mi padre fue judío, mi abuelo fue judío, mi bisabuelo fue judío, todos en mi familia hemos sido judíos y hemos sido fariseos, o hemos sido personas importantes delante de la ley judía. Hemos sido personas que hemos servido en el templo y hecho todo este tipo de cosas. Y ahora Pablo había sido discípulo de Gamaliel, un gran hombre de la religión judía, un religioso en gran manera, y Pablo era un gran religioso, un doctor en todas estas cosas. Pero Pablo ve que Timoteo ha sido más aventajado que él.
porque Timoteo era un niño cuando sus madres conocieron al Señor. Y en todo ese tiempo, él pudo conocer las Sagradas Escrituras verdaderamente. Pudo conocer a Dios desde muy temprano. No tuvo, o más bien fue guardado de todas aquellas cosas en las cuales Pablo cayó. Esa persecución a la iglesia, ese odio al Señor. Cosas de las cuales Pablo ahora se arrepiente. Cosas que las cuales a Pablo antes decía, esto es lo mejor que me ha pasado, yo soy rico, soy famoso, todos obedecen lo que yo digo porque tengo la autoridad de Gamaliel. Pablo dice, eso ahora lo tengo por basura. Eso ya no me importa. Lo importante es Cristo. Cristo Jesús lo es todo para mí. Y Pablo, quien antes tenía todas estas cosas con tan alta estima, ahora no tiene nada de eso. Nada de eso. Y de hecho, antes de morir, lo único que él quiere tener, ¿qué es? Lo veremos más adelante. Sus libros y su capa. Eran las únicas posesiones terrenales que él quería tener. Porque lo único que él quería en esta tierra era gozar de la compañía de sus hermanos en Cristo. Aplicaciones. Mi hermano, ¿tú te sientes agradecido con Dios? Si eres un cristiano, lo más lógico es que sí, ¿cierto? ¿Por qué te hace sentir agradecido con Dios? Bueno, si tú le preguntas esto a cualquier persona de la calle, te va a decir, yo me siento agradecido con Dios porque tengo salud, porque aunque no somos ricos, tenemos lo necesario para comer, tengo una buena familia, tengo estos hijos, esta esposa, te va bien. Pero tu agradecimiento a Dios, al ser de Cristo, no puede limitarse solamente a eso, ¿cierto? Debe incluir eso, pero debe ser todavía mayor. Porque ¿qué es aquello por lo cual tú te haces sentir más agradecido? Por la salvación que Cristo ha obrado en ti. Porque la Biblia dice que desde que nacimos, dice en Efesios 2:1, nacimos muertos en delitos y en pecados. Y si Cristo no nos salva, moriremos así e iremos al infierno. De hecho, el Señor Jesús le dijo al fariseo Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario? Porque es que si no naces de nuevo te vas al infierno. Es así de simple. Y si tú has nacido de nuevo, si Cristo te ha concedido la salvación, entonces debes sentirte agradecido. Porque ya no eres un hijo de condenación. Porque tu meta ya no es el infierno, ya no sigues el camino ancho y grande y fácil que sigue todo el mundo. Y dice, no, todo el mundo se va por ahí, todo el mundo vive así, todo el mundo hace esto, todo el mundo vota por esto, todo el mundo se divierte de esta forma, todo el mundo se deleita en estas cosas. Y si todo el mundo se tira de cabeza de un segundo piso, también, no, ¿cierto? Tú ya no eres como todo el mundo si eres cristiano. Has sido salvado de eso. Dice que somos una manada pequeña, un pequeño grupo que Dios multiplica en gran manera. Somos una pequeña levadura que leuda toda la masa. Somos la iglesia de Cristo. Por eso debes sentirte agradecido por Dios, con Dios, por la obra que Él ha hecho en ti. Por eso, en tus oraciones, siempre debe ir un agradecimiento a Dios por haberte salvado. Siempre. Porque muchas veces no, cuando pasa algo malo, cuando caemos en pecado o algo así, es que nosotros decimos, no, gracias Dios porque me ha salvado del fuego, del infierno. Pero la verdad es que todo el tiempo deberíamos empezar. No podemos ser como los leprosos que se fueron y no regresaron ni a darle las gracias al Señor, sino que constantemente, aunque yo diga, no, es que yo no tengo nada por qué orar, cosa que es una mentira, al menos debería tener para darle gracias a Dios, porque Él me salvó de mí mismo, de mi pecado y del camino de perdición por el cual andaba. Pero si te sientes agradecido por la obra que Dios ha hecho contigo, debes sentirte todavía más agradecido por la obra que Dios ha hecho con tus hermanos. Porque es que cuando Dios te salva, Dios te cambia de bando. Al cambiarte de bando, ¿qué hace? Que todos los demás que te rodean se vuelvan automáticamente tus enemigos. Así que ahora quedas en una guerra. Y si tú vas solo a una guerra, aunque sea el mejor combatiente del mundo, más diestro en el manejo de todo tipo de armas militares,
Un solo soldado contra 10.000 lo matan apenas ponga el primer pie en el campo de batalla. De igual manera, debes sentirte agradecido por el hecho de que no estás solo en esta lucha contra el pecado. De que tú tienes otros hermanos en Cristo que te acompañan y que militan contigo. Debes sentirte agradecido por tus hermanos. Si tú no tuvieras hermanos en Cristo, ten por seguro que a pesar de la obra del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo serías salvo, pero vivirías una vida de miseria, en pecado, luchando contra el pecado sin poder vencerle jamás de una manera definitiva. Pasarías allí dándole vueltas y vueltas y vueltas en el desierto hasta que te mueras. Pero Dios te concede hermanos en Cristo, te concede una familia que te apoya, que te cuida, que te exhorta, que si ve que tú estás haciendo algo malo te dice, mira, eso que tú estás haciendo está mal. Un padre que ama a su hijo y ve que el niño pequeño está mordiendo el cable de la luz. Dice, déjalo. Claro que no, ¿cierto? Si un padre ve que un niño pequeño ve su hijo pequeño y empieza a morder un cable de la electricidad, ¿qué hace? Lo detiene, como sea, y le exhorta para que no vuelva a hacerlo más. Mira, pero ¿tú qué estás haciendo? De igual manera, tú debes sentirte agradecido por eso, porque tienes hermanos en Cristo que te dicen, tú estás mal. Esto que estás haciendo es pecado. Has actuado locamente. Lo que haces no agrada a Dios. Porque uno dice, no, yo no caigo, yo me mantengo. Yo avanzo. Yo sé que con el Espíritu Santo, yo solo acá en mi casa, yo puedo buscar a Dios y vivir la vida cristiana. Y el que anda solo no llega a la mitad del camino. No llega, no sale ni de la puerta de la casa, no es que está en una guerra y lo levantan a ti. Está totalmente perdido. Así que debemos sentirnos agradecidos por el hecho de tener hermanos piadosos, por el hecho de ser parte de una iglesia bíblica, porque hay muchas personas que se creen cristianos y al igual que lo del relato del peregrino, no lo son. Va a llegar el día en el cual se encuentren delante de Dios y van a decirle, Señor, ábreme. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. No importa si inclusive echarte fuera demonios y sanarte enfermos, eso no importa. Porque te aseguro que Judas Iscariote también echó fuera demonios y sanó enfermos. Porque la Biblia dice que el Señor mandó a sus 12 discípulos a hacer eso. Y lo hicieron los 12. Y Judas Iscariote era un hijo de perdición y se ahorcó y se fue al infierno. Así que eso no es señal de nada. La verdadera señal, ¿cuál es? El amor genuino. El amor genuino de Dios en ti. Amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Amor que te lleva no solamente a amar a Dios, sino a tus hermanos. Tus hermanos son tu oportunidad para aprender a amar. Porque supongamos que tus hermanos no te ayudan ni te sirven de nada, sino que solamente están allí para hacerte como un estorbo y tú dices, pero es que este hermano en Cristo que Dios me ha dado es cosa seria. Bueno, eso que Dios hace es darte a ti una oportunidad de que seas tú el que dé el primer paso y el que ames a tu hermano, el que vayas hacia él, porque el amor se hace evidente en la diligencia que tienes por ayudar a tus hermanos. A ti debe preocuparte la fe de tus hermanos. Tú no puedes decir, no, yo amo a mi hermano. No, yo el otro día lo vi hablando de que él va allá a otra iglesia y da la semilla profética cada vez que puede. Si tú te enteras que no, pero lo importante es que viene acá, déjalo que siga viniendo. No, si tú llegas a enterar de que tu hermano está haciendo algo que está mal, que está equivocado en algo, ¿qué debes hacer? Exhortarlo. Tú debes estar atento a la fe de tus hermanos. Debes conocer cómo son sus vidas. ¿Cuántas veces has averiguado tú cómo es la vida devocional de tus hermanos? ¿Cuántas veces les has acercado a ellos y les has preguntado, hermano, cómo vas con tus devocionales? ¿Qué pasaje de la Biblia estás leyendo? ¿Qué tanto has orado, hermano? ¿Será que estará orando? ¿Será que estará orando como es debido? Yo no sé, yo nada más vengo el domingo, me siento aquí y me voy para mi casa. Yo lo veo una vez a la semana y yo no sé qué estará haciendo, ni qué será de su vida, ni nada. Eso habla mal de mi amor por mis hermanos. Y si nosotros nos amamos verdaderamente, debemos tener una íntima comunión.
Pablo tenía una comunión especial con Timoteo, pero era solamente un poco más que la comunión que tenía con los demás hermanos, el amor que sentía por los demás hermanos. Puede que hayan hermanos en la congregación con los cuales llega a tener una relación más cercana, pero es que tú debes tener amor genuino por todos tus hermanos, una preocupación genuina. No, yo veo que fulanito no vino hoy. Ay, ¿por qué será? ¿Sería que pasó algo? ¿Sería no? Simplemente se quedó dormido y no vino. Algo está pasando en su vida. Eso es algo que a ti debe preocuparte. Es algo que debe preocuparte de lo que está pasando con nosotros. Porque al hacerlo, tú mantienes limpia tu conciencia delante de Dios. Porque estás viendo que en realidad tienes una genuina preocupación por tus hermanos. Porque nosotros como creyentes hemos sido llamados a eso, a mantener limpia, buena nuestra conciencia, a vivir conforme a ese llamado, a vivir conforme a ese amor. Y debemos aferrarnos al misterio de la fe con limpia conciencia. Le dice Pablo a Timoteo en esta carta, en el capítulo 3, verso 9. Y eso es algo que debemos vivir y evidenciar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Preocupándonos por nuestros hermanos, estando atentos a sus necesidades, no solamente materiales, sino espirituales. ¿Cómo están ellos espiritualmente? ¿Cuáles de tus hermanos han caído en pecado en esta semana? ¿Han cometido pecado? De pronto no te lo dicen, pero es que si a uno le cuesta decirle el pecado de una a otra persona, ¿cuánto más difícil será si no existe ninguna cercanía entre tú y esa persona? Debe generarse ese vínculo, esa cercanía, porque ya tenemos la unión que Cristo nos ha dado. Y eso nos llevará automáticamente a orar por nuestros hermanos. Yo veo que mi hermano está teniendo un problema con este pecado. Yo voy a orar incesantemente por mi hermano para que el Señor le ayude con ese pecado. Y en cuanto dependa de mí, haré hasta lo imposible para ayudarlo a que luche contra ese pecado. Que no esté solo en esa lucha. Que persevere. Y ciertamente tampoco, si uno esconde sus pecados y todo, y se esconde y se aísla de los demás, entonces se coloca una barrera que hace que sea imposible que otros cristianos puedan ayudarle. Es como si está en la iglesia, pero es como si no estuviera. Debemos ser abiertos, debemos ser agradecidos cuando nos exhorten, cuando nos llamen la atención, porque es para nuestro bien. Lo que todo padre cristiano debe hacer por sus hijos es orar incesantemente. Un papá debe orar por la salvación de sus hijos, o sea que tengan unos meses, o sea que sean más altos que uno. Debemos orar por ellos incesantemente, pero no solamente por ellos, sino también por todos aquellos que son nuestros amados hermanos en Cristo. Pues debemos considerar la responsabilidad y el llamado que tenemos de servir a Dios. Y lo hacemos sirviendo a nuestros hermanos. Así que, hermanos, hagamos lo posible por vivir una fe auténtica. Que nuestra fe no sea fingida. Porque si nuestra fe se limita solamente a venir el domingo a la iglesia, a sentarnos durante toda la mañana y el resto de la semana nos desconectamos por completo del resto, ¿cómo sé yo si esa fe es auténtica o es no fingida? ¿Cómo lo sé? No lo sé. No lo sé. Debemos vivir en comunión los unos con los otros. Debemos estar atentos, sacar el tiempo, preocuparnos, preguntarles: hermano, ¿cómo estás pasando? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo estás con el trabajo, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos allá? ¿Cómo va tu testimonio? ¿Qué tanto evangelizas? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto oras? ¿Cómo van todas esas cosas en tu vida? No venga y sea que nos vayamos creyéndonos cristianos y en realidad no lo seamos. No venga y sea que pensemos que nuestra fe es auténtica y en realidad sea fingida. Una ilustración, por no decir lo que iba a decir, una ilustración que encontré acerca de esto dice: algunos cristianos son como una bandada de gansos que vivían cerca de un granero. Cada séptimo día desfilaban hacia un rincón del patio. El mejor ganso se estiraba a su máxima altura, agitaba sus alas y proclamaba las maravillas de los gansos.
Él contaba las grandes hazañas de sus antepasados emplumados, que se atrevieron a remontarse con sus alas y volar miles de kilómetros surcando el cielo. Alababa al Creador que había dotado de alas a los gansos y de la habilidad de volar. Esto impresionaba profundamente a los otros gansos, que asentían con su cabeza y graznaban: amén. Los gansos desfilaban y escuchaban las historias de los gansos que volaban y le agradecían a Dios por lo que los había creado para volar. Pero nunca hicieron una cosa: nunca volaron. En su lugar, al final de sus reuniones cada domingo, anadeaban de regreso a su cena. No volaron porque el maíz era bueno y el granero era seguro. Así que el granero se comía varios gansos cada año. Qué terrible debe ser eso, hermanos. Los gansos hablando de la verdad, estando totalmente alejados de la verdad. Qué terrible debe ser para el cristiano vivir en ignorancia, teniendo su cabeza llena de conocimiento bíblico y su vida totalmente apartada de ese conocimiento. Por lo que debemos imitar a nuestros antepasados, aquellos que hicieron las grandes cosas que nosotros admiramos. Porque es muy fácil hablar de Abraham, de Isaac, de David. Es muy fácil hablar inclusive de Lutero, de Espurio, de Calvino. Pero ¿de qué sirve hablar de otra gente si nosotros no hacemos nada de lo que ellos hicieron? Es inútil, es vano, no sirve de nada. Por el contrario, así como aquellos hombres sirvieron a Dios en sus generaciones, nosotros debemos servir al Señor en esta que Dios nos ha dado. Y eso lo hacemos sirviéndonos unos a otros en el amor de Dios. Oremos, mis hermanos.